Muchas gracias, José Antonio. Quisiera agradecer profundamente a los organizadores, a todos los ponentes y a los participantes de este seminario. Mi solidaridad, además, con el señor cardenal Esati, que me acabo de enterar en este minuto del robo que ha sufrido en esta mañana. Es para mí un gran honor participar en la Academia de Líderes Católicos, pero especialmente participar y que me hayan pedido un tema tan importante que es cómo educar la fe, o sea, la educación en la fe. He dividido el tema en 11 puntos que espero se pasen rápidamente porque no son tan largos, pero para efectos de la ordenación. En primer lugar, la dinámica entre la razón y la fe. En su célebre carta a la diócesis de Roma sobre la emergencia educativa, el Papa Benedicto destacó un hecho singular que está en la base del problema que nos ocupa. Con cada nueva generación, la educación comienza de nuevo, porque nuevas son las circunstancias sociales, pero sobre todo porque nueva es la libertad de las personas que buscan el sentido de la vida que desean conquistar para sí mismos. No ocurre esto ciertamente solo en el ámbito de la educación. Con cada nuevo nacimiento se renueva la sociedad como un todo, en cada ámbito de su funcionamiento. Pero como destaca el pontífice, con la educación se renueva la esperanza en la que ha sido salvado cada ser humano, invitando a su libertad a seguir el camino de la beatitud, como lo llamaba el recordado cardenal Caffarra, es decir, del bien y de la belleza, de la verdad y de la belleza que realiza el ser humano en plenitud. Como la vida y la educación comienzan siempre de nuevo, la fe necesita también educarse. Es cierto que la fe de la Iglesia en Cristo muerto y resucitado es la misma desde la época apostólica, pero no es automática su transmisión a través de la Sagrada Liturgia, ni las Sagradas Escrituras, ni la vida de los grandes santos del pasado, ni el magisterio apostólico se conocen y se aprenden de forma mecánica o automática. Para que esta transmisión se produzca, se requieren personas que vivan con gozo la novedad evangélica y la hagan contemporánea a todas las personas que encuentran y a las que se donan. La fe no logra comprenderse sin alguien que la done, como aquel tesoro más valioso que guarda en su existencia y que comunica con su propia vida. La conciencia debe experimentar a Cristo viviente como la presencia del misterio en el aquí y ahora de la vida humana. Se trata de la dinámica de la encarnación, con la que Dios regala el don de sí mismo y espera que quienes lo reciben hagan otro tanto con sus semejantes. Como nos dice el propio Cristo, nadie tiene un amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Por ello, la encarnación cruza la vida entera de una persona, desde su nacimiento hasta la muerte. Y así, aunque la fe se reciba en un momento preciso de la existencia, como dan testimonio los conversos, por ejemplo, ella necesita renovarse y profundizarse constantemente
para que el creyente pueda hacer la carne de su carne y ofrecerla a los otros como pan partido para la vida del mundo. Pero no es solo la fe la que necesita educarse, sino que también la educación busca en la fe viva de la comunidad creyente encontrar el acceso al sentido de la realidad en el conjunto de todos sus factores. Como señalaba el cardenal Scola en su lección inaugural de este mismo seminario, la educación es la introducción de la persona en la realidad total. La razón humana no se contenta con menos que la comprensión de la realidad, puesto que en ella encuentra los criterios de su verificación. Aspira, por tanto, a encontrar el sentido último de todo lo que existe, el infinito de nuestra vida finita, a pasar del fenómeno al fundamento, como exhortaba Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. La fe y la educación se retroalimentan así recíprocamente. Punto 2. Dificultades en la transmisión de la fe. Son variadas las dificultades que presenta la transmisión de la fe en el contexto cultural actual. Ciertamente no podría referirme a todas ellas y me veo obligado a seleccionar algunas más relevantes. Quisiera mencionar, en primer lugar, la progresiva deserción de los bautizados de su pertenencia efectiva a la comunión eclesial. Y lo que parece aún más grave, la renuncia consciente y libre de los padres a transmitir la fe a sus hijos, con el argumento de que ellos decidirían libremente cuando sean adultos. Fue el tema del encuentro mundial del Papa con las familias el año 2006 en Valencia. Y fue también una de las preocupaciones prioritarias de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida. Su documento conclusivo menciona la preocupación de que allí donde no hay transmisión de la fe, tampoco puede haber transmisión de la cultura, pues el núcleo de toda cultura, según enseñaba Juan Pablo II, es la actitud que asume al hombre ante el misterio más grande, el misterio de Dios. La deserción en la transmisión de la fe hunde su raíz en la pérdida del sentido de la gratuidad de la vida entregada al ser humano como un don de su creador. Pareciera que la economía, con su ahorro de recursos para el futuro, que el conocimiento científico, con su promesa de hacer crecer constantemente el conocimiento sobre la naturaleza y sobre la biología humana, y la potencia de los medios tecnológicos actualmente disponibles, que modifican la vida cotidiana con mayor información y movilidad, se hubiesen confabulado para convertir la gratuidad en una idea puramente romántica, que ya no puede producir el asombro de la conciencia personal enfrentada a su fragilidad y a su condición finita. Prolifera la ilusión, en cambio, de tener un futuro comprado y asegurado, incrementando aún más la diferenciación social entre quienes tienen recursos y quienes no lo tienen. Y el principal recurso es la misma educación. Pero sobre todo la ilusión de vivir un eterno presente, sin pasado y sin futuro.
una vida de espaldas a la tradición histórica y a su cultura. Creo que todos los profesores hemos experimentado en carne propia esta marea cultural del presente, sabiendo lo difícil que resulta contrarrestarla. Pero lo mismo han experimentado también los padres de familia, con una tendencia casi imparable de acomodarse a la luz de las nuevas circunstancias. El punto 3, entonces, derivado del anterior, discipulado y misión. La urgencia de esta gran preocupación cultural y educativa condujo a la ya mencionada conferencia de Aparecida a destacar la vinculación indisoluble en el cristianismo entre el discipulado y la misión. Dos caras de una misma moneda, según lo denominó Benedicto XVI. En efecto, la fecundidad de la misión depende en gran medida de la profundización del discipulado, puesto que el contexto cultural actual afecta la conciencia de los criterios con los que se responden las preguntas de la realidad, y con ello el discipulado. Con su acostumbrada franqueza, el Papa Benedicto planteó en su discurso inaugural de Aparecida que debemos preguntarnos cuán real es nuestra fe. Si aceptamos que es Dios mismo el fundamento de todo lo real, o lo ponemos entre paréntesis, como si Dios no existiese, según recomendaban los filósofos de la Ilustración. Cuando se habla del discipulado misionero, no se trata en consecuencia de que la Iglesia o las instituciones católicas de educación lleven a cabo una gran campaña apologética a favor del cristianismo, sino más bien de que la Iglesia se ponga interna y externamente en estado permanente de misión, puesto que la comunidad eclesial nace del gozo con que experimente ella misma el don de la fe que ha recibido y del testimonio que de ella ofrezca a otros. El mismo Papa profundizó por esos mismos años en el tema de la misión de la Iglesia, leída esta vez en clave de la esperanza que salva. Recordarán ustedes la encíclica Spe Salvi. Lo que no significa realizar una campaña particular, sino vivificar la fe en el don divino de la esperanza cristiana. Al analizar el entorno social de la experiencia humana en nuestro tiempo, merece destacarse por su importancia, entre tantos otros factores, el papel creciente que desempeñan los medios y tecnologías de comunicación de masas, radio, televisión abierta, televisión por cable, internet, teléfonos celulares, etc., en la determinación de qué es lo real para la población, incluida la hipótesis de operar como si Dios no existiese. Las encuestas relativas a la credibilidad y prestigio de las instituciones otorgan a los medios de comunicación una credibilidad muy alta, precisamente porque la población los reconoce como las ventanas a través de las cuales comparece la realidad cotidiana y encuentra en ellos su propio principio de intelección. Estos medios han cambiado y están cambiando hábitos de conducta tradicionales de los latinoamericanos, tanto en el espacio público como en el privado, alternando también las prioridades y los valores de la población.
Este cambio ha operado de manera muy significativa y a la vez de un modo más rápido y profundo que lo que tradicionalmente realizaba la escuela. De modo muy especial, ha traído también consigo la disolución progresiva del límite entre lo público y lo privado, de tal manera que lo que sucede en el ámbito privado se vuelve de interés público por el solo hecho de ser masivamente comunicado, con escándalo o sin él, pero siempre con una intención significativa de definir aquello que es real. El sociólogo Zygmunt Bauman ha escrito páginas muy significativas sobre este fenómeno, cuyo resultado último es la pérdida de confianza en las instituciones sociales y en su autoridad. ¿Cómo podría educarse a la población sin autoridad pública y con el total relativismo valórico del mundo privado transformado en público? En este difícil contexto, el discipulado misionero no tiene otra alternativa que volver al principio, a recomenzar desde Cristo, como se planteó tantas veces en Aparecida. Quien quiera ser misionero debe ser antes discípulo, es decir, beber de las fuentes de la fe, la esperanza y la caridad, que son las tradicionales dimensiones del don del Espíritu de Dios que construye la Iglesia y renueva la sociedad. La fe no es objeto de planificación estratégica, de contabilidad económica o financiera, de normas políticas o educacionales, sino la respuesta que se ofrece a la libertad de los seres humanos en la búsqueda de una vida bienaventurada. El gozo espontáneo de la criatura libre, amada de Dios y acogida por la comunidad familiar y la comunidad creyente, es el mayor testimonio misionero que pueden ofrecer los educadores católicos. Punto 4. Razón y finalidad. Como se puede apreciar, hay muchos valores tradicionales en juego en este cambio de época y que abarca muy variados planos en la sociedad, desde la sexualidad humana hasta la política internacional de los estados. Suelen resumirse en el concepto de relativismo, al que se refirió en numerosas oportunidades el entonces cardenal Ratzinger, incluida su memorable expresión dictadura del relativismo en la misa inaugural del cónclave que lo elegiría papa. ¿Pero en qué consiste esta crisis? Quisiera referirme a ello a continuación. En las formas precedentes de la organización de la sociedad actual, la ordenación de los valores y de su jerarquía correspondía preferentemente a la costumbre en las sociedades de tradición oral y a las instituciones en las sociedades de tradición escrita, especialmente a las que alcanzaron a desarrollar el Estado de Derecho. La reconocida autoridad de la tradición y de la ley permitía transferir el saber y su sabiduría de una generación a la otra, a condición de que cada nueva generación estuviese dispuesta a cultivarse a sí misma, es decir, a transformar las propias personas según las virtudes y valores que la tradición recomendaba como aquellos más altos y sublimes. La cultura se asociaba entonces a la perfección, a la realización de una existencia que aspiraba al ideal más alto.
Pero fue Nietzsche quien, al describir las condiciones del surgimiento de la sociedad burguesa, planteó que era el nihilismo quien mejor definía el mundo moderno, y lo calificó del siguiente modo, cito: los valores supremos han perdido su vigencia, falta la finalidad, falta la respuesta a la pregunta por el porqué. Tales valores supremos, pensaba él, eran la unidad, la verdad, el bien y la belleza, tal como habían sido pensados hasta entonces desde la antigüedad clásica. Por ello, esta crisis de los valores que se extiende hasta el presente es una crisis del pensamiento metafísico y no solamente una crisis de la conducta cotidiana, aunque también se refleje en ella. Se puede hablar de una crisis radical de los valores, puesto que sin finalidad se pierde totalmente el sentido de lo razonable. Los valores quedan a la deriva, sin saber qué es lo que tienen que valorar, ni en qué autoridad podrían apoyarse para lograrlo. La finalidad pertenece esencialmente a la razón, a su búsqueda del sentido de la verdad. Por ello, todos los pontífices después del Vaticano II han insistido en su magisterio, particularmente Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, en el valor insustituible de la verdad y en su vinculación con la dinámica de la razón. Esta última busca insaciablemente la verdad como principio de todo lo real y en última instancia de Dios mismo, como recalcaba el mismo pontífice en la inauguración de la conferencia de Aparecida. Sin la razón se pierde la legitimidad del orden social, la confiabilidad de las instituciones y la credibilidad de las personas. Esta carencia de la razón arrastra también por consiguiente a la esperanza y a la caridad, y podría decirse sin duda alguna a la totalidad de la vida humana. Es la consecuencia de la enfermedad del nihilismo que, aunque antiguo en su origen, despliega toda su fuerza en la vida contemporánea. Número 5, la organización funcional de la sociedad. ¿Cómo es posible que se generalice a toda la sociedad un fenómeno que podría ser primariamente reducido a los límites de la conciencia individual? Para responder adecuadamente hay que mirar el contexto de la época. Podría caracterizarse como el contexto de una creciente organización funcional de la sociedad, que es uno de los rasgos evolutivos más potentes en la actualidad. Algunos han preferido dar el nombre de despersonalización de la vida social, como también de masificación o de alienación. Los científicos sociales prefieren usar el concepto de organización funcional de la sociedad para describir el fenómeno objetivo que se despliega, independientemente de los adjetivos calificativos que algunos usan, para enfatizar cómo contradice algunas convicciones profundamente arraigadas en la tradición. La esencia de la organización funcional es que la sociedad no se estructura ya más por acciones, lo que involucra siempre personas, sujetos o actores sociales, sino por comunicaciones, que pueden ser tanto de humanos como de máquinas robotizadas, donde lo que cuenta no es la finalidad del comportamiento, sino los códigos mediante los cuales cristaliza la comunicación
en las variadas y especializadas estructuras de información social. No importa saber quién y qué se comunica, sino cuáles son los procedimientos a la mano para generalizar la información sobre las alternativas disponibles de pensamiento, de decisión y de acción que pudiesen ofrecer resultados exitosos frente a los que no pueden hacerlos o solo exiguamente. La gran ventaja que han representado esta organización de la sociedad es que ha podido considerar, en virtud de los medios de comunicación de masas, los efectos de las expectativas de comportamiento, aún antes de que den origen a las acciones que proponen, como sucede a diario, por ejemplo, en el mercado financiero y en la bolsa de valores, lo que ha tenido como resultado una aceleración de los cambios sociales sin precedentes en el pasado, puesto que se transa en el presente lo que se supone acontecerá en el futuro. Su aspecto negativo ha sido que vuelve a la sociedad progresivamente como una sociedad acéntrica o policéntrica, es decir, que no tiene un centro desde el cual trazar un eje estructurante del conjunto social. En este caso, cada sistema interactúa con los otros en prestación recíproca de servicios, sin que ninguno de ellos pueda reivindicar o imponer una estructura jerárquica vinculante. La economía, la política, la ciencia, la educación, el arte, los medios de comunicación de masa, reconocen cada uno un código de comunicación propio y no se puede transferir automáticamente el valor expresado en su código a otro código, por cercano que parezca a primera vista. Para la economía, los valores se expresan en precios, y aquello que no alcanza un precio, como por ejemplo lo que solemos llamar gratuidad, no tiene valor económico. A la vez, ¿cómo podría expresarse precios? Una elección democrática, un descubrimiento científico, un triunfo deportivo, una obra de arte o una decisión de conciencia. Si se mira al conjunto de la sociedad así estructurada, lo que resulta es una realidad policontextual cuyo único valor común en todos los códigos funcionales es la eficacia. Aquello que resulta o funciona es lo que se tiene por más valioso. 6. La funcionalidad y el orden jurídico. Aunque esta realidad policontextual resultante no elimina completamente el tradicional orden jurídico, se le despoja, sin embargo, de la jerarquía que ofrecía antaño al conjunto de todas las disposiciones reglamentarias. Sin duda que se mantiene todavía en el papel la definición de una jerarquía de valores, expresada, por ejemplo, en las normas constitucionales y en otras disposiciones de quórum calificado. Pero la sustentabilidad del orden jurídico comienza a fundarse progresivamente en lo que algunos escritores han llamado la, cito, legitimación por el procedimiento. Ello quiere decir que deja de primar el contenido sustantivo de la ley para concentrarse ahora más bien en los mecanismos procedimentales que definen los poderes del Estado para su propio funcionamiento. Ha sido bastante frecuente en el último tiempo y en varios países, comenzando por mi propio país. No solo en la región, sino en el mundo entero, que se reforme la constitución política de los estados a través de artículos transitorios,
que nunca fueron pensados con rango constitucional. Bastaría solo recordar al respecto las regulaciones sobre el llamado aborto terapéutico, para prohibirlo permitiéndolo. Por otro tanto, ha sucedido también con el sistema escolar, que no ha cambiado en virtud de un proyecto educativo humanista de magnitud universal, sino en virtud de atribuciones administrativas de los funcionarios del ministerio correspondiente, para medir rendimientos o resultados según los parámetros que ellos mismos han definido como constitutivos de la calidad del proceso. Con todo este proceso se ha relativizado la actitud de las personas ante la majestad de la ley, puesto que no se la hace reposar en una cultura coherente con la jerarquización de los valores en todos los restantes planos de la vida social, como representan, por ejemplo, la familia, los medios de información, la economía doméstica cotidiana, la educación informal, las expresiones artísticas y recreativas. Se produce, en cambio, una creciente desaprensión y hasta desafección frente al orden legal, que explica por su parte el incremento de la delincuencia, de las actividades ilícitas, de la corrupción, de la violencia y de otras formas de regulación de las conductas que solo reconocen la eficacia y la eficiencia como los valores supremos a los que rendir pleitesía. Todo vale si se consiguen con ello resultados ventajosos, desconociendo el alto precio que suele pagarse en las instituciones que se orientan por valores morales y nacionales diferentes a la eficacia. 7. La fragmentación de la cultura y de las personas. Esta nueva realidad social, funcional y policontextual es la que se expresa nítidamente en los medios de comunicación de masa, en las llamadas redes sociales y en la discusión ideológica cotidiana que empapa todo el espacio de la sociedad. El magisterio de la Iglesia ha destacado la fragmentación con que se presenta la realidad a los ojos de las personas, cuya vocación de sentido incluye la interpretación unitaria y coherente del significado último de todo lo real. La cultura de la sociedad ya no está en condiciones de ofrecer representaciones suficientes de la síntesis y de la unidad, y deja esta tarea prácticamente librada a las búsquedas personales y subjetivas. Por ello valora sobre todo la diversidad y fomenta los procesos de individuación, poniendo en riesgo la transmisión de un patrimonio cultural e histórico que pueda ser reconocido como provisto de autoridad moral y como un estándar de calidad y nobleza cultural. La fragmentación no solo produce dispersión, sino también falta de jerarquización en un canon de valores compartidos. Por ello se ve con preocupación la creciente dificultad de transmitir la cultura a las nuevas generaciones, comenzando por la familia, pero también en la escuela y en los medios de comunicación. El fenómeno llega a afectar a la misma conciencia religiosa y a la transmisión de la fe en los ámbitos antes mencionados. Conciencia que por su propia naturaleza es llamada a dar valor unitario a todo lo real. Aunque la religiosidad popular, de modo especial en los países iberoamericanos, ha continuado siendo un precioso patrimonio cultural que ha tenido la virtud de proponer un sentido unitario y global de la existencia,
Ella compite crecientemente ahora con prácticas esotéricas y sincretistas de copiosa oferta en el mercado. A su vez, la urbanización creciente de la población conduce además a hacer del tiempo el bien más escaso entre las necesidades de desplazamiento y de circulación por la ciudad. Así queda poco tiempo para asistir a la liturgia, orar y meditar. Se requiere, por tanto, un salto cualitativo en el desarrollo de la conciencia religiosa, que concilie la dimensión racional de la realidad con su dimensión sapiencial. Este ámbito es sin duda el más olvidado, y cuando ello ocurre se deforma también la visión racional de la realidad, que requiere de la sabiduría precisamente para ser más racional. Una racionalidad sin sabiduría se vuelve mero instrumento al servicio del poder de turno. 8. Fragmentación, cultura y subjetividad. Afectada la cultura en su capacidad de conducir la diversidad a un destino histórico común, se disuelve también la idea de nación como visión encarnada de la humanidad, la cual suele sustituirse por idealizaciones sociales, utopías y construcciones ideológicas, en que pesa más la mentalidad crítica o propagandística de sus proponentes que la realidad singular e histórica de las personas que la constituyen. La vida social se vuelve cada vez más un baile de disfraces, una mascarada, donde se valora más la entretención, la novedad o el impacto comunicacional que la recta conciencia de los sujetos. Como el mismo Nietzsche ya había previsto, cuando los valores fundamentales pierden vigencia, se despierta en la sociedad una ola de cinismo sin parangón. Cinismo que llega a impregnar el conjunto de nuestra cultura, como ocurre en el presente. Se extiende a todos los planos, desde los derechos humanos básicos hasta la comercialización de las grandes cadenas de atención al público, desde la manipulación del juego atlético y del azar hasta los resultados científicos de los grandes centros universitarios de investigación y desarrollo tecnológico, desde el ejercicio político a nivel local hasta su despliegue en el plano nacional e internacional. Se extiende sobre todo el origen sagrado de la vida humana, a la relación esponsalicia entre varón y mujer, a la filiación y paternidad, maternidad responsable, a la hermandad y convivencia armónica de los grupos familiares. La credibilidad y la confiabilidad de la vida cotidiana se disuelve de este modo en medio de las ventajas ocasionales que actores aventajados y privilegiados son capaces de volcar en iniciativas a favor de sus intereses particulares. La fragmentación, sin embargo, tiene efectos también en el plano de la personalidad de los sujetos humanos. En efecto, y como compensación a la situación antes descrita, se sobrevalora la subjetividad individual y la imaginación centrada en un vivir al día. La preocupación por el bien común, por los derechos sociales y solidarios, se sustituye por la realización inmediata de los deseos y expectativas. La publicidad y el consumo generan la ilusión de que todo deseo puede ser satisfecho por los productos y servicios que se ofrecen en el mercado y que con ello es posible alcanzar la felicidad.
Es el deseado Carpe Diem publicado por los medios audiovisuales. Este mundo de ensoñaciones, sin embargo, suele terminar abruptamente para muchos cuando la realidad muestra facetas incontrolables, como la enfermedad o la muerte, o cuando el sentido de pérdida es tan fuerte que faltan las energías psíquicas para sobrellevarlo. Si no acontecen estos remesones fuertes de la vida psíquica, suele languidecer lentamente hacia la depresión y la pérdida del sentido. 9. Solidaridad y subsidiariedad. Expresado en la sabiduría del lenguaje de la doctrina social de la Iglesia, la cura a la fragmentación consiste en cómo alcanzar el delicado equilibrio entre solidaridad y subsidiariedad, dos de los valores básicos que defiende el cristianismo. La solidaridad sin subsidiariedad, es decir, sin respeto a la autonomía y al protagonismo de la persona, conduce al paternalismo, a la sobreprotección de la juventud y a la prolongación de un estado de adolescencia más allá de la edad adulta. Uno de los rasgos más típicos de la juventud actual es el alargamiento de su dependencia a la casa materna, aunque nos gustaría tal vez decir paterna, a mí por lo menos como varón, al sistema educacional, particularmente el terciario, a los subsidios estatales de variado tipo, a la moda, al qué dirán de los grupos de pares, al comportamiento de la mayoría. La subsidiariedad sin solidaridad produce por su parte el efecto contrario. Esto es un desinterés e indiferencia creciente por todos aquellos sectores de la población que no están inmediatamente vinculados a la vida cotidiana de aquellos grupos capaces de desarrollar un individualismo pragmático y narcisista. Como tantas veces la ha llamado Santo Padre, se trata del cimiento de la sociedad del descarte o del desecho. Paradojalmente ya no se produce allí donde falta solidaridad, sino más bien donde va separada de la subsidiariedad, donde se quita a la persona su libertad para esforzarse, emprender y ser artífice de su propio destino. Si falta la subsidiariedad, la solidaridad se transforma en una simulación, en un mal remedio de la caridad fraterna, colaborando a aumentar la injusticia entre las personas y las naciones. Y ahí me salto un párrafo y llego al punto 10, cultura y soberanía. Juan Pablo II, inspirado tal vez fuertemente por su propia experiencia de vida, fue muy insistente en su enseñanza de que la cultura es el verdadero lugar de la soberanía de los pueblos, de la personalización de la vida, del aprendizaje de una libertad que asume la responsabilidad no solo de cada uno consigo mismo, sino solidariamente con todo el pueblo con el que se comparte una misma historia y destino. También la llamó subjetividad de la sociedad, que es la dimensión subjetiva de la subsidiariedad, es decir, aquella instancia donde se asume la condición de ser sujeto y protagonismo del propio destino. Sin embargo, esta personalización de la vida no sería posible si las familias dejan de transmitir la tradición y los valores culturales heredados de los progenitores, de padres a hijos, especialmente en su núcleo más íntimo, que es la conciencia religiosa, la actitud ante el misterio más grande, como señala el magisterio.
Como ya hemos visto, el mundo moderno tiende a reducir lo real a lo funcional. Pero ¿es real solo lo eficiente, lo que tiene éxito, lo que satisface el deseo inmediato, lo que funciona? Como plantea el filósofo Stanislav Grigel, siguiendo el término acuñado por el cardenal Angelo Scola, hace falta comprender la familia dentro de una antropología dramática, donde se pone en juego la libertad que nace de la acogida y de la respuesta al don. Solo las personas son libres en su relación con el misterio más grande. Por ello son imputables, es decir, responsables ante sí mismas, ante los restantes miembros de la sociedad y muy especialmente ante quienes recibirán la vida en el futuro en virtud de su compromiso esponsalicio. Paso al punto 11, la nobleza de la educación y la cultura, que es el punto final. El principal obstáculo que en la actualidad quita nobleza a las culturas es el divorcio entre la información que transmiten los medios de comunicación de masa y las instituciones sociales fuertemente influidas por ellos, por una parte, y la experiencia personal de la búsqueda del sentido último y unitario de la realidad, es decir, la pérdida de la dimensión sapiencial de la cultura, por otro. Cuando la cultura deja de interpelar a las personas en su vocación universal a la santidad y no las motivan a su perfeccionamiento, al cultivo de sí mismo, la cultura se transforma en un artefacto que puede llegar a ser un objeto decorativo, un simbolismo despersonalizado de carácter ritualista, un producto de masas para el consumo, o bien un instrumento ideológico para justificar ambiciones de poder, no siempre confesadas, pero que benefician invariablemente a personas individuales, a oligarquías económicas o políticas, a horizontes de interés particular lejanos del bien común colectivo. Pareciera que este es el mayor desafío pastoral para la Iglesia. Volver a interpelar en nombre de Cristo a cada ser humano en su vocación personal a la santidad, a la vida según el Espíritu, a la experiencia de comunión en la verdad y en la caridad. Como señaló Benedicto XVI en la Aparecida, solo quien reconoce a Dios reconoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. La educación impartida por las instituciones católicas, como también la educación informal y cotidiana, no está ajena a estos desafíos y decisiones. Por ello tiene sentido hablar de una emergencia educativa que alcanza las culturas del mundo entero, pero comienza por la propia Iglesia, dada su especial conciencia de haber recibido el don de Dios. Nuestra época le exige una renovación de su conciencia sapiencial, capaz de dialogar con la ciencia y tecnología, un fortalecimiento de su conciencia moral, capaz de dialogar y de inspirar a las autoridades públicas en el ejercicio de su potestad ejecutiva, legislativa o jurisdiccional, una renovación de su presencia en la cultura, en el simbolismo religioso, en el lenguaje artístico, etc. No se le exige a la educación, como en el pasado, una mentalidad enciclopedista, omniabarcante de todas las especialidades. Las circunstancias le piden más bien partir de la experiencia de la fe, de la propia vida como educadora de la conciencia y de la moralidad humanística que aporta una diferencia específica a la máquina tecnológica.
Partir de la experiencia implica valorar como nunca la comunidad de maestros y discípulos. No como funcionarios, como educandos y educados, según es común decir en el presente, sino como personas abiertas a la curiosidad de investigar la sabiduría en todos sus planos y que ponen para ello la libertad como principal característica de individuos responsables y solidarios, para construir desde ella la solidaridad intergeneracional que sostiene la vida en sociedad. Sin paternidad, maternidad y filiación, toda educación se vuelve superficial, instruccional, funcional, incapaz de ayudar a las personas al desarrollo de sí mismos, en la alegría de sentirse escogidos para una gran misión. La Iglesia tiene muchas formas de contribuir a la formación, crecimiento constante, desarrollo de la subjetividad de la sociedad, a través de la liturgia, de la oración, de la lección divina, de la familia, la catequesis, la educación escolar, la vida en comunidad en la diócesis, parroquias, movimientos y asociaciones de vida consagrada. Todo ello se puso en Aparecida bajo la expresión de discípulos misioneros, de la que hablábamos antes, puesto que interpreta de la mejor manera en nuestro tiempo el itinerario de la fe y de la educación católica. Solo el seguimiento de Cristo en la comunión eclesial puede dar testimonio y ser interpelante de la vocación universal a la santidad propia de todo ser humano, llamado a ser persona en la comunión del amor personal trinitario. Creo que este recuerdo del discipulado misionero puede ser considerado como la mejor conclusión de este seminario sobre la educación católica, que tiene en cuenta la emergencia educativa que vivimos en el camino hacia un pacto educativo global al que ha convocado el Papa Francisco. Muchas gracias. Esa era mi ponencia. Muchísimas gracias, don Pedro. Vamos entonces ahora al momento de diálogo final y de intervenciones finales también de nuestros participantes. Así que en este momento voy a pedir que se proyecten en pantalla a las personas que han solicitado la palabra para que las podamos presentar. Es importante que tengan activado su video, si no, no es posible que nosotros podamos colocarlos en las participaciones y en las preguntas. Bueno, están todos los que han activado su cámara. Voy a darle la palabra. Voy a darle la palabra a María Geralda Ferreira, desde el Brasil. Lo que hacemos es lo siguiente, doctor Morandé. Hacen las intervenciones las distintas personas y ya si quiere usted responde al final en bloque y además como cierre final del seminario. Entonces, en primer lugar, a María Geralda Ferreira, del Brasil. Ella fue presidenta nacional en Brasil de la Sociedad San Vicente de Paúl y además la primera mujer en ser candidata a ser presidenta mundial de la misma sociedad. Adelante, Geralda. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de hacer este diálogo y también de terminar este seminario. Mi comentario a partir de las conferencias y principalmente de ahora es que nosotros como docentes, profesores, terminamos el seminario con mucho ánimo y esperanza. Cabe a cada uno de nosotros, educadores, recordar a importância de educar com valores éticos e cristianos, em la búsqueda de disminuir a desigualdade que impide o verdadeiro pacto educacional.
Seamos entonces educadores humanos y cercanos de los alumnos. Muchas gracias. Gracias, Geralda. Le doy la palabra al padre Marvin Ramírez de Guatemala, rector del Seminario Menor San Pablo VI y responsable de la pastoral vocacional a nivel diocesano. Gracias, José Antonio de Honduras. Gracias a Monseñor Guido también, que es mi obispo. Gracias por esta oportunidad que él me brindó, y a ustedes como el seminario brindó este espacio. Gracias a don Pedro por sus 11 puntos muy bien claros en relación a este tema de educar en la fe. Mi pregunta va, don Pedro, en relación a ya el documento de Aparecida en el número 302 habla de los lugares de formación para los discípulos misioneros, y uno de ellos habla que la familia es la primera escuela de la fe en este sentido. Hay una preocupación en relación a este tema de educar en la fe, más en nuestros colegios católicos, en las universidades también. Hacía un dato en una universidad católica, casi el 60% eran de otra religión. La pregunta es, ¿cuáles serían esas estrategias para, ya estamos educando en la fe, para seguir educando en la fe a los estudiantes, no solo en las escuelas o universidades católicas, sino que hago referencia también a lo que decía José María del Corral cuando hacía su ponencia, cuando hablaba del tema de la universalidad, que como Iglesia Católica, pues universal, pero decía que lo universal es estar abierto, es decir, armonizar, cómo plantear esta situación a los colegios, a las escuelas católicas, sino evangelizar desde la universalidad. Muchas gracias. Gracias, padre. Le doy la palabra a Monseñor Guy Charbonnet, obispo de Choluteca, Honduras. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias. Este seminario es una perla. Bueno, y también tenemos que ver cómo la ponemos en práctica. Mi intervención tiene que ver también con lo que viene, la conferencia eclesial de Latinoamérica y el Caribe, que va a tener lugar. Es todo un proceso, digamos, que va a culminar con una reunión que no va a ser otra conferencia general del episcopado latinoamericano, sino una apropiación, ¿cómo decir? Una aplicación de Aparecida, porque el Papa ha dicho, no quiero otra conferencia, sino ya la profundización, porque Aparecida todavía falta mucho para ponerla en práctica. Creo que a nivel educativo hemos aprendido mucho. Me gustó mucho la intervención de don Pedro, y yo creo que, diría yo, cuando los jóvenes están, digamos, hacen la experiencia de fe, mi experiencia aquí como obispo, hacen maravillas, pero cuando no han hecho esa experiencia de encuentro vivo con Jesucristo, como nos dice Aparecida, entonces podemos hablar en vano y no nos escuchan, pero no entienden o están, como decimos aquí, en otra onda. Entonces, ¿cómo transmitir realmente esta experiencia de fe dentro del colegio o de la universidad católica? Muchas gracias, Monseñor. Ahora presento a Monseñor Alfredo Seca, de la Argentina, delegado de la Conferencia Episcopal de Argentina para Desafíos Educativos, miembro de la Congregación para la Educación Católica, rector emérito de la UCA, expresidente de Educal y arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Tucumán. No sé si se me escucha. Sí, Monseñor. Se escucha. Bueno, ante todo agradecer al doctor Morandé su excelente exposición y sobre todo haberse centrado en esa temática tan importante de educar en la fe, ¿no? Cómo formar el pensamiento católico. Yo no sé si se acordará el doctor Morandé, pero una vez hemos coincidido en Guadalajara en la inauguración
de una escuela de cine, con todos jóvenes muy entusiastas, y los únicos que no éramos más grandes y no teníamos nada de cine, éramos el doctor Bernanté y yo. Bueno, muchas gracias, doctor, realmente ha sido muy iluminadora. Yo quisiera hacer 3 breves aportes complementarios que me parecen importantes. En primer lugar, subrayar la importancia de la identidad católica de nuestras instituciones católicas, sean las universidades, sean las escuelas. Hay muchos esfuerzos muy válidos y muy importantes en este sentido, pero me parece que nos falta mucho camino por andar en la formación, sobre todo de nuestros directivos y de nuestros docentes, que no siempre comparten una antropología cristiana por los embates que ya sabemos del relativismo, del secularismo, en fin, lo que sabemos que nos desafía esta sociedad. Y por eso me parece importante las observaciones que hace el Papa Francisco en el sentido de no solo de hacer un pacto educativo global, sino también los criterios, superar una educación puramente tecnocrática, formar para el servicio, poner a la persona como centro, concebida como relación, etc. Lo segundo que me parece muy importante insistir es en lo que podríamos llamar integración del saber. La integración del saber, porque si no corremos el riesgo de formar personalidades en cierto sentido esquizofrénicas, es decir, porque si agregamos la teología a una formación excelente profesional, las dos cosas no van juntas. Es decir, es importante para esto. En primer lugar, me parece el cambio de actitud personal de los docentes, que a veces no tienen suficiente formación, no la han recibido, quizá no hemos sido suficientemente eficaces en el modo de evangelizarlos, pero en el fondo, este cambio de actitud personal me parece que significa, en primer lugar, un cierto cambio en la noción de epistemología. Aquí en el seminario se ha hablado de una nueva episteme, en el sentido de que la epistemología tenía que tener conciencia de que la ciencia no basta con hacer una categorización, como hacíamos clásicamente, de una jerarquía de la ciencia, sino que hay que aprender a compartir, a que en el conjunto de las ciencias es lo que nos da una mejor lectura de la realidad y darle valor a la transdisciplinariedad, etc. Y lo tercero que me parece muy importante es, yo quisiera citar para esto un discurso del Papa Benedicto XVI cuando visitó la Universidad Católica de América el 17 de abril de 2008. Allí el Papa habla de la correspondencia, digamos, entre la búsqueda de la verdad y la fe. No voy a repetir todo lo que dice porque sería largo, no me quiero extender, pero muestra el hecho de que una universidad católica, y creo que se puede decir lo mismo de una escuela católica, no se define por el número de católicos que asisten a ella, sino que en el fondo tiene que crearse un clima de comunidad de fe, y puede ser hasta también la ocasión de que alguien descubra la fe, que siempre es un tránsito del yo al nosotros, y ese nosotros puede ser la misma comunidad universitaria. Pero eso tiene que expresarse, él dice, en la vida de la universidad. Es decir, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿creemos realmente, esta comunidad cree realmente que el misterio del hombre se resuelve solo a la luz del misterio encarnado? ¿Se nota eso en nuestras actitudes de oración, en nuestra participación en la Eucaristía, en nuestro testimonio de vida cristiana? Es decir, si no nos quedamos siempre con algo que es incompleto. Aquí lo que importa, y lo hemos dicho varias veces de distintos ángulos, es formar una persona muy competente en su profesión, pero a la vez integrada, es decir, donde, como nos dice el Papa, la cabeza, el corazón y la acción estén en consonancia.
Pero eso significa en el fondo una persona que realmente es cristiana. Y me parece excelente que, bueno, es como señaló el doctor Morandé, eso es muy importante en Aparecida, creo que Aparecida es fundamental hasta para entender el pensamiento del Papa Francisco. Y lo que necesitamos es evidentemente una persona que esté comprometida y que sea un discípulo misionero. Eso no se prepara de un día para otro, eso supone que nos sentemos y reveamos un poco cómo estamos formando. Termino con esto. Es una preocupación constante de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En las últimas 3 plenarias de las que he participado, siempre aparece este tema. Cómo lograr una mayor identidad, cómo la apertura al diálogo necesita de esa identidad y cómo hacer para formar personalidades integrales, integralmente, a nuestros directivos y a nuestros alumnos. Es decir, es eso simplemente, no me quiero alargar, es mostrar una preocupación que la tenemos que tener muy en el corazón y planificarla con sabiduría. Le doy la palabra Gracias ahora. por todo. Le doy la palabra ahora a Monseñor Jorge Solórzano. Él es fue obispo auxiliar de Managua, actualmente obispo de Granada, Nicaragua. Sí, muchos saludos y muchas gracias. Muy agradecido por todo este curso que nos han dado. Es un gran reto educar en la fe, una gran responsabilidad. Nosotros tenemos una experiencia en Nicaragua, y no sé si es común en algunos otros países, de que los grandes enemigos de la fe católica han salido de colegios católicos y han salido de universidades católicas o de inspiración cristiana. Es un fenómeno que estamos viviendo. Coincido con Monseñor Seca que es importante la identidad. Y quisiera pues también secundar esa idea de que necesitamos trabajar en la identidad de la educación católica. Muchas gracias. Son todas las intervenciones, doctor, así que si quiere contestar y además con eso aprovechar para el cierre, no solo de su ponencia, sino del propio seminario. Bueno, agradezco muchísimo todas las intervenciones, de manera particular por vínculos emocionales a Monseñor Seca, con quien nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones. Él recuerda una de ellas memorable, pero también hubo otras como también amigos comunes, etcétera. De modo que es para mí un gozo grande verlo aquí, aunque sea en la pantalla, interesado en esta materia del seminario. Bueno, y yo creo justamente, como se ha dicho, que y quise tomar referencia a Aparecida, precisamente porque sé que un documento esencial para entender la mentalidad de nuestro Papa actual, del Papa Francisco, y entre paréntesis, para entender a otro de los actualmente ausentes, porque le robaron el auto del cardenal Esati, que fue uno de los redactores también de Aparecida, ayudándole al Papa, al entonces cardenal Bergoglio. De modo que hay una idea así de que en Aparecida se logró en la iglesia latinoamericana un nivel de maduración que naturalmente no se explica de la nada, viene con toda la trayectoria anterior de Puebla, de Santo Domingo, de Medellín,
pero que alcanza en Aparecida un nivel de coherencia y de universalidad notable, y que inaugura después de ella un pontificado como el que hemos tenido, de enorme gravitación en la vida de la Iglesia, no solo latinoamericana, sino que mundial. Entonces, no me extraña nada, como ha recordado Monseñor, de que la próxima reunión de la Iglesia Latinoamericana no sea una conferencia general de los obispos, sino que una asamblea, la han llamado, para poner en práctica y para hacerse eco de Aparecida, que ya es una obra por sí misma bastante consolidada, digamos, pero que requiere esta puesta en práctica. Ahora, todos los aspectos que ustedes han mencionado tienen que ver con esta llamado en práctica de la idea de los discípulos misioneros. En primer lugar, partiendo por la esperanza. Muy cerca de Aparecida salió la encíclica del Papa Benedicto Spe Salvi, su segunda encíclica grande, sobre la esperanza. Precisamente para mostrar que hemos sido salvados en la esperanza, y que la esperanza no es solo algo que necesita el mundo, sino que es algo de lo que vive la propia fe de la Iglesia. Entonces, posteriormente, la unión, ¿no es cierto?, a la caridad, y de tal manera que la trilogía, digamos, de fe, esperanza y caridad fueron muy fuertes en su pontificado. Pero el tema de la esperanza ya ya no es, como decía Peggy, el pórtico de la segunda virtud, sino que ya va siendo de la primera virtud o de una de las grandes virtudes, con capacidad de integrar a los demás. Y de ahí quisiera conectar a la preocupación de varios de ustedes, y también de Monseñor Seca, de la universalidad. Habiendo esperanza, la universalidad es posible, en todo sentido. O sea, en el sentido tanto de atreverse a llamarle a todas las cosas por su nombre y reconocerlas. Y en eso yo creo que, por lo menos en lo que a mí personalmente me atañe, creo que Benedicto XVI fue un ejemplo muy luminoso, porque siempre llamó a todas las cosas por su nombre y fue capaz de citar, yo nunca había visto en el magisterio de la Iglesia citas de Nietzsche o de Kant, como se atrevió a hacerlo Benedicto, o sea, gente abiertamente anticatólico o no católico, y sin embargo dialogaba con todo el mundo precisamente por su profunda vinculación con lo humano que da la esperanza. Naturalmente, nuestra manera habitual y común de entender la unidad con los otros es la caridad, pero como el propio Papa Benedicto lo dijo en Caritas in Veritate, no hay que separar la caridad y el amor de lo que es la fe y la esperanza. O sea, se puede deformar a niveles grandes, digamos, de convertirlo en paternalismo, etcétera, cuando no se tiene el conjunto, la visión de conjunto en cuenta. Y yo creo que en ese sentido, con la idea de la esperanza puesta también en Aparecida,
se abre un camino de realmente apertura y unidad hacia el mundo entero, como el propio Papa lo ha hecho después de Aparecida, ¿no es cierto?, desde que asumió el pontificado, que no ha cesado de abrirse no solo a la ciencia y a la técnica, en fin, sino que también a todos los pueblos de la tierra, a todas las culturas. Y quién iba a pensar años antes que iba a estar dialogando con el Islam y con grupos que se tenían como enemigos acérrimos de la iglesia. Entonces, la esperanza da este impulso. Ahora, me preocupa mucho, y yo lo mencioné en la exposición, aunque naturalmente no tenía el tiempo de desarrollarlo, esta idea de que las posturas anticatólicas muchas veces vienen de las propias instituciones católicas o de personas formadas en las instituciones católicas. Eso en parte es así porque han cambiado los tiempos y yo, por ejemplo, en mi país y en mi universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, fui la última generación que ingresó a la universidad pidiéndosele fe de bautismo. Después, obviamente, nunca nadie pidió fe de bautismo para inscribirse. Pero, en mi época era lo habitual, que se pedía eso. Pero aún la fe de bautismo tampoco garantizaría hoy en día que de los propios que tengan la fe de bautismo salgan ideas totalmente contrarias a la iglesia y al magisterio. Ahora, yo creo que aquí, además de la renovación religiosa, o sea, de la educación de la propia fe, hace falta también una cierta humildad respecto al valor del magisterio. Hay muchos, y especialmente creo entre los teólogos, que tienden a mirar en menos el magisterio, a despreciarlo, al lado de las grandes figuras teológicas internacionales, como si lo que hicieran los papas fuera simplemente una aplicación pastoral y no tocara el fondo del depósito de la fe. Y yo creo que en ese sentido el hecho de que valoremos con tanta dedicación en estos grupos y en todas las partes del mundo el magisterio de la iglesia y el magisterio tanto de los obispos como del propio Papa, es también un signo de esperanza para que en el futuro, antes de exhibir posiciones anticatólicas desde los que se formaron católicamente, aprendan a ser más humildes con el magisterio y con la riqueza del magisterio que tienen, a valorar la riqueza del magisterio, para ofrecerla con humildad, digo, a todos los pueblos de buena voluntad que lo esperen. Pero en una palabra, y con eso quisiera terminar, me parece a mí que el lema de Aparecida del discípulo misionero constituye siendo la clave para la comprensión del sistema, del problema educativo, no solo en América Latina, sino que desde América Latina al mundo entero. Es decir, no separar las dos dimensiones. No es que seamos discípulos y misioneros, por añadidura, discípulos más misioneros. No, la idea de Aparecida es discípulo misionero como un solo concepto. O sea que no se puede ser misionero sin ser discípulo,
y a la vez no se entiende para qué es la misión y cuál es el sentido de la misión sin el discipulado. Entonces ambos están recíprocamente referidos. Yo creo que si aprendemos un poco en esa línea, en esa lección que nos dio Aparecida, podríamos producir una revitalización de nuestras instituciones católicas, de la educación católica y del diálogo con el mundo de una manera realista, pero muy sólida, con mucha firmeza. Por eso es que decía al concluir que a mí me encantaría, por lo menos que como resultado de este seminario, quedara el llamado a ser discípulos misioneros de Aparecida como lema y como proyecto futuro también para la Iglesia en América Latina.